Hoy empezamos una serie de enseñanzas sobre el estudio bíblico. Es la base de nuestra doctrina, el fundamento para poder ser parte de ese pueblo de Dios escogido, ser parte de aquel pueblo que Dios quiere que nosotros seamos. Y es fundamental aprender esto. Estos son doctrinas básicas, enseñanzas básicas para nuestro vivir cristiano. Hoy quiero empezar, vamos a empezar con un índice. Quiero dar un poco el temario para darnos cuenta de cuáles son los temas que vamos a tratar en profundidad, uno a uno. El primero va a ser el único fundamento apostólico y profético. El segundo va a ser un solo mensaje para todos, un solo mensaje predicado a todos. El tercero es el bautismo del Espíritu Santo. El cuarto es ¿qué de Mateo 28:19? El quinto es ¿quién es Jesucristo? Y el sexto es hay un solo Espíritu. Por medio de estas enseñanzas queremos llegar a tu corazón. Queremos que sea Dios el que ministre tu vida, que sea Dios el que aclare tus pensamientos, en que encaje cabos sueltos que hubieron en el pasado y que son necesarios que hoy en día se encajen para ser de bendición, para traer salvación a tu vida, a tu familia, a quienes estén alrededor, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a todos aquellos que necesitan de esta verdad. Un testimonio es que cuando yo llegué a la iglesia, hubo gente preocupada por mi salvación y yo creía conocer todo, creía que ya conocía toda la doctrina, que ya ser cristiano por solamente decir que soy cristiano lo era todo, pero realmente la Biblia nos indica y nos expresa por medio de sus palabras, de sus libros, que el ser cristiano conlleva obras, conlleva pasos, conlleva obviamente un plan a seguir, y es necesario que cada uno de nosotros también seamos parte de él. Vamos a empezar primeramente con una introducción y vamos a tener en esta lección, esta serie de enseñanzas, 6 lecciones bíblicas extremadamente sencillas para comprender quién es Dios e intentar compartir el mensaje y plan original de salvación predicado por los profetas, los apóstoles y el Señor Jesucristo. El evangelista Mateo escribe en el capítulo 24:14, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dice se refiere al único evangelio que puede salvarte y por medio del cual puede usted recibir el perdón de sus pecados. No tratamos de contender con nadie, mucho menos de presumir de saberlo todo. Solo queremos compartir lo que dijo el Señor Jesús, que para entrar en el cielo hay que nacer de nuevo. Y es un punto muy importante en cada uno de nosotros como cristianos, como hijos del Señor Jesucristo. Este libro de estudio le dará lucidez para creer correctamente y entender que no todos predican como era el deseo del Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. En el lenguaje actual esa palabra significa maldito. Eso quiere decir de que si alguno de nosotros predicamos una cosa diferente de lo que está escrito en la palabra de Dios, somos malditos. Por eso es sumamente importante de que cada persona que quiere ser seguidor de Jesucristo se compare o lleve su entendimiento, su información o todo lo que ha aprendido con respecto al cristianismo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Si coinciden los dos, están totalmente estables, están totalmente equilibrados. Eso quiere decir que estamos preparados para la salvación. Esto quiere decir que estamos cumpliendo totalmente igual como está escrito en la palabra de Dios, el plan de salvación para entrar al reino de los cielos. Pero si nuestra vida o nuestra información no coincide, sino que o pesa más la Biblia o pesa menos lo que yo sé,
Quiere decir que debo estudiar, debo escudriñar totalmente la palabra de Dios, debo dejarme instruir por personas que sepan un poco del plan de salvación para que también yo pueda equilibrarme totalmente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es necesario, si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, es necesario que nuestras vidas coincidan con lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que descubrir la palabra o la verdad por nosotros mismos leyendo la Biblia, y estas lecciones nos introducirán también a un nivel de preparación básico a lo que a doctrina se refiere. Cada lección tendrá una serie de preguntas para averiguar qué tal ha sido nuestro aprendizaje. Es necesario que nosotros en el libro que tengamos respondamos con un sí o con un no cada una de esas respuestas. Antes de empezar la lección 1, vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos dirija, quien nos dé sabiduría, quien nos dé entendimiento, quien permita que esta lección sea conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, esta oportunidad, este privilegio de enseñar tu palabra. Pedimos que seas tú quien abra nuestro entendimiento, quien derrame sabiduría, quien permita que comprendamos toda tu escritura, Señor Jesús, que pongamos por obra también todo aquello que aprendamos, que seas tú poniendo también en nosotros el querer como el hacer, según tu santa voluntad, Señor Jesús. Pedimos que seas tú quien sea rompiendo cadenas, derribando fortalezas, que todo hombre fuerte sea atado en el nombre de Jesús, que toda adversidad sea atada en el nombre de Jesús y sea desatando tu gloria, porque digno y glorioso eres. En el nombre de Jesús, bendito y alabado seas. Amén y amén. Vamos allá. Empezamos con la lección 1. El título es El único fundamento apostólico y profético según Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y antes de comenzar esta lección tenemos que hacer una cadena de referencias en la Biblia según cada una de esas referencias que cita estas enseñanzas o cada una de esas lecciones. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta de que cada vez que encontremos dos comillas iniciando un texto, al terminar esas otras dos comillas encontramos un número. A ese número le hallamos el significado o la significancia en la parte de abajo de cada hoja, o en el apéndice de cada página, perdón. Vamos a entonces, ahora sí, sigamos aquí. Dice: la palabra de Dios es la única autoridad acerca de en asuntos de salvación. La palabra de Dios es la única que nos va a referir ejemplos de personas que fueron salvos. ¿Quiénes fueron salvos? ¿Dónde fueron salvos? ¿Cómo fueron salvos? ¿Por qué fueron salvos? ¿Y para qué fueron salvos? Es necesario que nos demos cuenta cada uno de esos temas y cada una de esas preguntas las satisfagamos con respuestas, porque nosotros queremos tener un buen fundamento en nuestra doctrina. Otra cosa importante de la palabra de Dios y la única que tiene autoridad en ello es en instrucciones para la vida. Tenemos los mandamientos. El Señor Jesucristo nos ha delimitado desde el principio los mandamientos a nuestras vidas para que nosotros no nos vayamos ni nos alejemos a la izquierda ni a la derecha, sino que cada día encajemos en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus decretos. Él quiere que nosotros obedezcamos para que seamos diferentes a todos los demás. Por eso la palabra de Dios es la única autoridad acerca de instrucciones para la vida. Instrucciones para la eternidad. La palabra de Dios es la única autoridad en planes de salvación. ¿En qué plan? Pues nos va a decir y nos va a indicar cada uno de los pasos que debemos dar para ser salvos y llegar a la eternidad. Recordemos, es la única autoridad. Estos puntos son esenciales porque será la palabra de Dios y no la del hombre la que determinará nuestro futuro. Nuestro futuro debemos verlo arriba en los cielos. Así que nosotros debemos estar cada día equilibrados con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a un texto bíblico. Dice aquí, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mira qué tan sencillo dice la palabra de Dios que podamos ser santificados. Somos santificados al practicar la verdad. Somos santificados al obrar según la palabra de Dios. ¿Es fácil? Sí,
si lo hacemos tal cual está escrito en la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 al 19 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es necesario que nosotros entendamos que la palabra de Dios, cuando dice que no hagamos algo, no lo hagamos. Dejémoslos tal cual como está escrito allí. Si dice no añadamos, yo no tengo que añadir nada en la palabra de Dios para decirle a usted qué es lo que dice allí. Yo tengo que leerle tal cual está escrito en la palabra de Dios. Yo no tengo que inventar, yo no tengo que quitar, porque dice la palabra de Dios que si añado, dice, serán añadidas las plagas que están escritas en este libro. Y si quito, será quitado mi nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Entonces es necesario cumplir tal cual está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ir a otro versículo. 2 de Timoteo 2:15. Dice aquí: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Algunos dicen que no es importante lo que una persona cree, que lo que importa es la sinceridad. Sin embargo, la pregunta que se debe hacer cada uno de nosotros es: ¿puede una persona estar sinceramente equivocada? Vamos a leer esta anécdota, a ver qué nos refiere. Dice aquí: una vez un muchacho en México se emocionó cuando se dio cuenta que los americanos habían ido a la luna. Corriendo por la calle y entrando en la casa de su abuelo, gritó: abuelito, abuelito, los americanos fueron a la luna. El abuelo era del campo, así que no creía que esto pudiera suceder. El muchacho, queriendo convencer a su abuelito, dijo: sí, sí, abuelo, y voy a decirte algo más, ellos van a ir al sol también. El abuelo se puso molesto y dijo: hijito, se quemarían si fueran al sol. Sin embargo, el muchacho no iba a darse por vencido. Abuelo, tú no entiendes, los americanos son muy listos, irán al sol pero de noche. Aunque el muchacho era muy sincero, él estaba muy equivocado. La cualidad de ser sincero no garantiza una práctica correcta ni una vida correcta. Cuando estamos hablando de la salvación, tenemos que estar en lo correcto. Punto 1.1. ¿Es la doctrina muy importante? Si la Biblia dice que no, entonces la respuesta es no. Pero si la Biblia dice que sí, entonces la respuesta es sí. Vamos a ver si la doctrina es importante. ¿Qué nos dicen algunos textos? 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Dice aquí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué nos dice este versículo? Dice aquí: que instes al tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. ¿Es necesario la doctrina? ¿Es muy importante la doctrina según la Biblia? Es muy importante la doctrina, dice aquí. Pero vamos a buscar otros versículos que fundamente ello. Según 1 de Timoteo 4:16 dice aquí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Será importante la doctrina? Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenemos dos versículos que nos fundamenta, nos habla de la importancia de la doctrina en nuestra vida cristiana, de la importancia de la doctrina en nuestro aprendizaje como hijos de Dios.
¿Es muy importante la doctrina? Por supuesto que sí, porque dice que te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo no tengo una sana doctrina, pues todos los que me oyeren no tienen sana doctrina. Por ende, no seremos salvos si no tenemos una sana doctrina. Tristemente, la palabra de Dios es clara. Y aquí habla de salvación al que practica la doctrina y sana doctrina, que es lo más importante. Vamos a otro versículo. Santiago 1, 21, 22. Dice aquí: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que, ¿es importante la doctrina? Sí, si sabemos que es importante, practiquémosla. Pongámosla por obra. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios requiere de nosotros para que seamos parte del reino. Sigamos adelante con otro versículo. Mateo 7 del 13 al 24. Dice aquí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo, donde nos indica que cuán importante es diferenciarnos de las otras cosas. O sea, si somos hijos de Dios, tenemos que ser árboles de buen fruto y dar buen fruto. Si somos hijos de Dios, tenemos que caminar por el camino angosto y entrar por la puerta angosta. Es lo que Dios desea, que nosotros entremos al reino de los cielos, pero también nos dice que nos cuidemos de aquellos que en aquel día dirán: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que usamos el nombre de Jesús para echar demonios fuera, usamos el nombre de Jesús para declarar milagros, usamos el nombre de Jesús para profetizar, pero no lo usamos en lo más importante. Por eso Él dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es necesario que no solamente usemos el nombre de Jesús para profetizar, declarar milagros, sino también para ser salvos. Porque dice aquí: cualquiera pues que oye estas palabras, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En la luz de las Escrituras debemos tener cuidado a quién creemos y también en lo que creemos. La palabra de Dios tiene la respuesta, siempre tiene la respuesta. Y es necesario que tengamos eso claro. La palabra de Dios es el fundamento. Yo no puedo hablarle palabras fuera de la palabra de Dios, porque todo eso sería sabiduría humana. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es enseñarte que hay una salvación y que la Biblia te la indica, y que tú mismo con tus propios ojos la puedes averiguar, la puedes escudriñar, la puedes entender y lo puedes leer. Que tal cual está ahí es que nosotros también lo practicamos.
Vamos a otro versículo. Primera de Pedro 2, del 6 al 8, dice aquí: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿quién será? Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿En qué? En la palabra de Dios, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Este pasaje es muy claro. Nos habla de que Jesucristo es el que ha sido enviado para que nuestros pecados sean redimidos, para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestras vidas, nuestras almas puedan obtener salvación. Pero depende de nosotros mismos si queremos obedecer o no o desobedecer. Porque dice aquí que Él también ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra de Dios, no obedeciéndola, a lo cual también por no obedecerla también fueron destinados a ser desobedientes. Y el destino de los desobedientes es oscuridad total, el crujir y el lloro de dientes. Sigamos pues, otro versículo más. Juan 1, 17 al 20. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es un clamor que Dios está haciendo en ese momento. Él está diciendo: santifícalos en tu verdad, en tu verdad. Tu verdad es la palabra. La palabra es verdad. Eso es, si leemos la Biblia, pues estamos en la verdad. Si leemos la Biblia, estamos siendo santificados. Si practicamos la verdad, estamos siendo santificados y vivimos en la verdad. Porque dice también de que además de practicarla y leerla para ser santos y practicar la verdad, Él también nos ha enviado a nosotros para que le enseñemos a otros esta verdad, para que también a través de esa predicación a otros los santifiquemos a Él y nos santifiquemos nosotros por su gran e infinita misericordia. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso dice: mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí. ¿En quién? En Jesucristo, por la palabra de quienes, de nosotros. Así que Dios quiere que nosotros también prediquemos, que tú también cojas y le prediques a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, a tus amigos, compañeros de trabajo. Dios quiere que tú también seas un instrumento de bendición a aquellos que necesitan esta verdad, que le enseñemos qué es lo que dice la palabra de Dios, que no le ocultemos ni un solo versículo, que le mostremos que la palabra de Dios es clara, es concisa, y eso es lo que Dios desea de nosotros. Ahora vamos al otro punto. Dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que obedezcamos su palabra. Es por eso que este mensaje lo predicaron los profetas, el Señor Jesucristo y los apóstoles. Los profetas predicaron de la venida de Jesucristo. El Señor Jesucristo predicó dejando un mensaje de salvación y su evangelio, lo que vino a enseñar, su doctrina. Y los apóstoles, obviamente consecuentes a lo que Jesucristo les dejó, predicaron lo que Jesucristo les mandó y les dejó como herencia, como a ti y a mí también nos ha dejado. Y por eso Pablo dijo que no hay otro evangelio. Y lo encontramos otra vez en Gálatas. Vamos a Gálatas 1, 6 al 9. Dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir maldito. Y volvemos a repetir, dice aquí en el 9, como antes, en el 7, perdón, como antes hemos dicho, también ahora lo repito.
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nos dice la palabra de Dios, este pasaje nos habla de dos cosas que son sumamente importantes para el cristiano. En uno nos dice que si un ángel del cielo o alguno de nosotros predica otra cosa diferente, sea anatema. Pero vuelve y lo repite, dice, si alguno de nosotros os predica o alguien os predica otra cosa diferente, sea maldito. Y yo no le voy a predicar o no le voy a enseñar otra cosa diferente a lo que está escrito en la palabra. Yo no quiero maldición para mi vida ni para mi familia. Yo no quiero muerte. Yo quiero vida en abundancia y vida eterna. Lo mismo que deseo para usted. Así que ese versículo nos muestra de que es sumamente importante lo que nosotros hacemos con las personas que le queremos enseñar esto. No podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que ser constantes y predicar tal cual lo que está escrito en la Biblia. La palabra de Dios lo requiere, lo ordena. Y nosotros como hijos obedientes lo vamos a obedecer, lo vamos a cumplir. Vamos a 1 de Pedro 4, 17, 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. No comienza por los de afuera, comienza por nosotros, los que empezamos a conocer. Usted que está leyendo esto, usted ya es parte de la casa de Dios. Así que el juicio comienza por nosotros, los que ya conocemos estos versículos, esta parte de la palabra de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aleluya. Nosotros tenemos que ser parte de ese pueblo que quiere vivir en justicia, que quiere vivir obediente, porque el juicio comienza por su casa, por nosotros. O sea que es necesario que cada parte, cada pasaje de la Biblia, nosotros nos encontremos obedeciéndolo. Es necesario. La palabra de Dios lo exige. Vamos a otro versículo. 2 de Tesalonicenses 1, 7, 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios le va a dar retribución a aquellos que no obedecen y a aquellos que también obedecen. Aquellos que conocieron y no obedecieron y aquellos que conocieron y obedecieron. O sea que Dios nos va a llamar a hacernos un santo juicio. Es necesario que cuando venga el Señor nos encuentre que estamos siendo equilibrados según lo que dice la palabra de Dios. No podemos estar el uno por encima de lo que dice la palabra de Dios, haciéndonos más espirituales que Dios, ni mucho menos estar menos, haciendo menos de lo que dice la palabra de Dios, desobedeciendo. Es necesario obedecer y cumplir lo que dice. Vamos a 2 Corintios 4 del 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, lea con mucho cuidado, dice Dios con minúscula. Eso quiere decir un Dios de este siglo. ¿Quién? Satanás, el diablo, ¿cierto? Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo lo que nos muestra en este día, en este momento, es que Dios ha tenido misericordia tanto de usted como de mí. Que nosotros estamos viendo y aprendiendo esto es porque aún el enemigo no pudo cegar nuestro entendimiento. Dios nos está abriendo nuestro entendimiento para que seamos parte del reino de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros cumplamos, que hagamos su voluntad, que seamos personas crédulas, que llevemos el resplandor de la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que obedezcamos. Sigamos con otro texto.
2 Corintios 11 del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Este es un versículo fundamental. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero realmente a la hora de compararse con la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no están sus vidas equilibradas. Por eso hay una diferencia en apóstoles de Jesucristo y falsos profetas o falsos apóstoles. El falso apóstol es el que no se halla cumpliendo tal cual está escrito. Es el que añade o quita. Es el que leyó pero no creyó. Es el que creyó en costumbres. El que creyó en tradiciones. ¿Costumbres de quién? No, es que mi madre conoció de Dios y mi madre me dijo porque el pastor le dijo y yo creí lo que ellos decían. Pero nunca fui yo mismo con mis ojos y escudriñé lo que decía la palabra de Dios. Es necesario que nosotros como hijos de Dios escudriñemos claramente qué es lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros no podemos ser hallados como falsos apóstoles, nosotros no podemos ser hallados como personas que fuimos insensatos. No, yo quiero encontrar la verdad siempre, yo quiero buscar la verdad siempre, yo quiero seguir la verdad siempre. Amén. Vamos a seguir con otro versículo. 2 de Tesalonicenses 2 del 9 al 15. Dice aquí, 2 de Tesalonicenses 2 del 9 al 15. Dice, Pablo escribe a los tesalonicenses, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Mire bien, Dios con D mayúscula. Dice aquí, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, dice aquí, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué quiere decir este pasaje bíblico? Dice que inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea que ya todas las cosas que se están preparando, se han preparado porque Satanás también tiene un propósito. Pero él viene con gran señal, dice, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, de mucho pecado, de pensamientos malos, para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. O sea que todo eso que va a hacer es para engañar a aquellos que algún día escucharon de Dios, escucharon de Jesucristo, escucharon la verdad, escucharon la palabra de Dios, y Satanás preparó gran poder, preparó señales, preparó prodigios mentirosos para atrapar a aquellos que no quisieron obedecer la verdad. La verdad es la palabra de Dios, hermanos. Y así que no van a ser salvos, dice aquí. Dice, y aquel que no quiso creer en la palabra, o sea, en ese compartir de la palabra de Dios, dice, Dios mismo le enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿No quieres creer de mí? Dice el Señor. Vale, listo, no pasa nada. Yo no soy plato de segunda mesa. Toma, cree la mentira, porque eso es lo que tú has creído, lo que has querido. A fin de que sean condenados todos los que no creyen a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos ser o dar siempre gracias a Dios por vosotros y por todos los hermanos y por todos aquellos que estamos aquí,
Porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Y eso es algo positivo. Y algo de ser uno privilegiado de que Dios nos haya escogido. Usted es un escogido. Dios le escogió para que este día esté escuchando esta palabra de Dios. Dios le escogió para que usted este día esté aprendiendo lo que dice la Biblia y se dé cuenta de que es necesario que tomemos y determinemos en nuestras vidas obedecer lo que dice. Así que Dios desea la salvación suya y la salvación mía. Ahora, esto es lo que trata esta lección número 1. Recordemos, son 3 temas fundamentales. El fundamento apostólico y profético. ¿Es necesaria la doctrina o es muy importante la doctrina? La palabra de Dios nos dice que sí. Nos dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que la obedezcamos. Amén. Así que si nosotros obedecemos, vamos a ser salvos. Le dejo las lecciones, el cuestionario de esta lección para que lo responda. Es muy sencillo. Luego lo repasaremos.